Hola, ¿qué tal? Esto es su canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a ver un tema que es ya lo he dado muchas veces, pero hoy me mostró una visión muy diferente al Señor, porque, bueno, pues vamos a hablar de Acab. Veníamos diciendo desde que empezamos con Elías y los profetas de Baal, que era una historia sobre Acab, de lo que íbamos a venir hablando. Y realmente es así, pero el Señor me mostraba, siempre he hablado en este tema que voy a hablar hoy, de la diferencia entre Josafat y Acab, el bueno, el malo, pero realmente el Señor me mostraba que la historia de Acab, que empieza desde la viuda de Sarepta, que vimos en el último video que vimos de esta serie, bueno, pues que en realidad era una historia de amor, es una historia de amor entre Dios y Acab. Dios amaba mucho a Acab, realmente. Podemos verlo en todo lo que hizo. Vimos que no fue el único profeta Elías. Aquí vamos a hablar de que es Micaías el que habla con él. El mismo Acab se refiere a que no es la primera vez que hablaba con él. Y vemos que fue consecuencia del pecado de Acab, que hubo 3 años de sequía en Israel y en el mundo alrededor. Posteriormente los profetas de Baal pues eran profetas obviamente de Israel que respaldaba a Acab. Después vemos que Acab fue el que mandó matar a Elías y por lo que se tuvo que esconder en la peña de Oreb. Esos 3 videos ya los vimos, o espero que los hayan visto, y si no pueden revisar mi canal y verlos para que vean de qué se trata. Pero bueno, veníamos hablando de Acab y bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a darle el primer lugar, que sea el Espíritu Santo el que hable. Y dice la palabra, esta escritura está en Crónicas, está en Segunda de Crónicas, capítulo 18, y en Primera de Reyes 22, y dice la palabra de Dios. Pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel, y sucedió que el tercer año Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿sabéis que Ramot de Galaad nos pertenece y no estamos haciendo nada para quitarla de la mano del rey de Aram? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y respondió Josafat al rey de Israel: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Padre bendito, estoy delante de su presencia, le pido una vez más que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad. Gracias, Padre, porque sé que usted va a dar una palabra poderosa a su pueblo, Señor bendito, que va a ser de bendición, y que le pido que haya revelación en nuestro corazón para que podamos no solamente oírla, sino caminar en esa palabra, Señor. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y bendigo a cada uno de los que van a ver este video en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, ¿por qué hablo de que es una historia de amor? Bueno, pues después de ver esto de que fueron 3 años de sequía provocada por el pecado de Acab, que tenía pues profetas que no eran de Dios, y vemos que, bueno, continúa diciendo en el versículo 5: Josafat dijo además al rey de Israel: te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo: ¿debo ir a pelear contra Ramón de Galaad o debo desistir? Y ellos respondieron: sube, porque el Señor la entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿no queda algún profeta aquí del Señor para que consultemos? Y el rey dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco porque no profetiza lo bueno, sino lo malo en cuanto a mí. Entonces vemos que dice: lo aborrezco porque no profetiza lo bueno, sino me caía ser alguien conocido, que ya se había acercado muchas veces a Acab, que ya había hablado con él y ya le había dicho que estaba mal delante de Dios. Entonces, precisamente aquí es el punto en donde vamos a que Dios lo amaba a Acab, porque dice Proverbios 3:12: porque al Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en el que se deleita. Esto lo dice el Antiguo Testamento, pero después nos vamos a Hebreos 12:6 y 7, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo haya quien su padre no discipline? Entonces Dios estuvo disciplinando y disciplinando y disciplinando y disciplinando a Acab. Dice entonces también una respuesta para la pregunta que llevamos en la serie que cortamos en este momento de por qué Dios permite el sufrimiento. Bueno, dice: es para vuestra corrección que sufrís. O sea, Dios te está corrigiendo, por eso sufres, por eso hay sufrimiento, porque Dios te trata como a hijos, porque
¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Finalmente, en el momento la disciplina no nos gusta, pero después cuando pensamos nos damos cuenta de que era para nuestro provecho y para nuestro bien. Entonces, tanto Proverbios como Hebreos, Antiguo y Nuevo Testamento, nos hablan de que Dios reprende a quien ama, a quien toma como hijo. Entonces, vemos también algo significativo, es que Primera Reyes 22 no dice el nombre del rey de Israel. En Crónicas sí lo dice el nombre, pero algo que es importante es que Reyes se dedica a los reyes de Israel y de Judá, pero Crónicas solamente se dedicó principalmente a subrayar lo que habían hecho los reyes de Judá, y principalmente los mejores reyes. Es donde se centra un poco más en los mejores reyes de Judá. Entonces vemos que Josafat dice que tenía grandes riquezas y gloria. Esto lo vemos en Segunda de Crónicas. Dios lo había bendecido y estaba emparentado, dice que se emparentó con Acab, eran familiares, de alguna manera quizás se casó algún familiar de uno con el otro, o mismo Josafat quizás se casó con alguien familiar de Acab, y algunos años después descendió a Samaria para visitar a Acab. Esto se centra desde el punto de vista de Josafat. Vemos que en la otra dice que él solamente fue a visitar, pero dice que después de 3 años sin que hubiera guerra entre Aram y Israel, aquí está centrado en Israel la narración de que no habían tenido guerra y que Acab quería provocar una guerra. Aquí tenemos que subrayar algo. Tenemos que ser dirigidos, dice la Escritura, que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, el que nos dirige. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Josafat era un buen rey, pero no le preguntó al rey. Y vemos que algo bien, bien importante, y empieza precisamente el Salmo 1 diciéndonos eso. Salmo 1 dice la palabra de Dios que bienaventurado, dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que la ley del Señor está su deleite. O sea, no acompañarse de malos. Pero finalmente vemos que Josafat pues se emparentó con Acab y lo fue a visitar. No le preguntó al Señor Espíritu Santo, Señor, ¿me permite ir? ¿Puedo ir? ¿Es correcto que vaya? Y cometió ese primer error. Segundo error, Acab mató ovejas, bueyes para él y para el pueblo que estaba con él, lo persuadió que subiera contra Ramot de Galaad. Y Acab, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá, ¿irás conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, soy como tú, mi pueblo, como tu pueblo, estaremos contigo en la batalla. Segundo error, Josafat no le preguntó a Dios, ¿tengo que ir a la guerra con él? Hay guerras que no te corresponden, que no son tuyas y que Dios no quiere que estés en ellas, pero que nosotros buscamos y que por ello llevamos consecuencias por no haber buscado. Me imagino que Josafat, al momento de que contestó eso, pensó y se dio cuenta de que no había pedido la dirección de Dios. Y entonces es el que le dijo además Josafat al rey de Israel, te ruego que primero consultes la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, 400 hombres, y les dijo, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o debo desistir? Y ellos dijeron, sube, porque Dios la entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿no queda aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Entonces vemos aquí, habían 400 profetas que decían que Dios le iba a entregar en manos del rey, 400 profetas que tenían autoridad en Israel, y que muchas veces pensamos que cuando alguien, la opinión de la mayoría es la correcta, cuando no es verdad. Vemos que era incorrecto, que estaban mal. Y bueno, algo que es importante subrayar es que estamos hablando de 400 profetas. Se supone que al punto en donde estamos ya habían muerto los 400 profetas de Baal. Entonces estamos hablando de profetas que supuestamente servían al Señor, pero que estaban profetizando, y había un jefe de profetas y profetizaban para bien para acá, pero Josafat no se confió
Y Josafat dice, versículo 6, Josafat dijo, ¿no queda aquí algún otro profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Nunca. Quiere decir que muchas veces ya había hablado Micaías con Acab, ya le había reprendido. Dios había mandado a los profetas Elías, a Micaías y a otros tantos para que le dijeran a Acab que estaba en malos caminos. Acab no quiso escuchar, no entendió y no aceptó. Una y otra vez le quiso hablar al Señor. El Señor nos habla de diferentes maneras. Primero nos habla en particular. Yo sé que muchos de nosotros hemos recibido palabra del Señor en oración, por medio de otro hermano quizás, etcétera, pero no nos pone en evidencia. Él quiere primero hablar con nosotros, nos habla una y otra vez, no hacemos caso, viene con un líder, con un pastor, con un profeta, con un apóstol, no hacemos caso y entonces es cuando nos evidencia, porque seguimos en la necedad. Este hombre, Acab, estaba necio en querer hacer su voluntad, en hacer lo malo, y esperaba que Dios lo respaldara. Y tenía 400 profetas, de los cuales esperaba, pues, lo que siempre espera el hombre, que le el dulce en el oído. Cuando un hombre busca la palabra de Dios, de pronto, si no llega la palabra que él esperaba, busca 1, 2, 3, 4 confirmaciones para ver si es eso. Pero si llega la palabra que esperaba, no busca confirmaciones, es la palabra que esperaba. Entonces buscamos quien nos diga lo que queremos escuchar, buscamos quien nos endulce el oído. Y hoy, pues el Señor me mostraba que la iglesia de Cristo está así. En este tiempo hay 400 profetas de Baal en la iglesia de Cristo y uno del Señor. Hay 400 profetas que creen estar con el Señor. Baal precisamente también se traduce como Señor. Entonces creen que estar con el Señor, pero están con el Señor equivocado. Y enseñan lo equivocado y enseñan lo que ellos quieren y le dicen a la gente lo que ellos quieren oír. Y entonces hoy vemos a cristianos que aún hasta critican al cristiano que no quiere faltar a la iglesia. Es que eres un religioso. Que critican al cristiano que no dice malas palabras, critican al cristiano que no, que ya no convive con estar emborrachándose a cada momento. Entonces, y lo señalan y lo critican y le dicen religioso, etcétera. Y hay cristianos que se acomodan y prefieren ir a iglesias donde les permiten hacer lo que quieren, donde no les dice nada porque transformen su vida, que hagan un cambio, y vemos que los valores se han perdido. Pero esto no es de hoy. Cuando yo veo videos de series, de caricaturas que veíamos cuando éramos niños, en los 80s, para los que somos ochenteros, de pronto veíamos cosas que nosotros ni entendíamos finalmente, y hoy vemos los videos, hoy vemos las caricaturas de aquel tiempo, y hoy nos cae el 20, entendemos cosas que hoy entiendo. Satanás es el maestro del calentamiento lento. ¿A qué me refiero? Hay una historia que dice que una ranita la querían cocinar en una olla y la metieron en el agua hirviendo y brincaba y se salía, y brincaba y se salía y no se dejaba. De pronto pusieron la olla, la metieron a la ranita, pero la olla fría, y le pusieron muy bajita y empezó a subir la temperatura. Empezó a calentarse de una manera en que no sintió la ranita y se coció. Así ha venido haciendo Satanás. Satanás es el maestro del calentamiento lento. Nos empieza con poquito, empezó a meternos ideas de las cuales hoy, cuando vemos los videos, vemos ya hasta en películas infantiles, besos entre mujeres, obviamente no besos en el cachete, sino besos ya más allá, besos entre hombres o relaciones homosexuales en las series, y ya se nos hace normal. Y cuando nosotros hablamos de respecto precisamente al pecado, pues se nos señala de ser homofóbicos, se nos señala de ser religiosos. Nosotros decimos exactamente lo que dice la palabra. También los homosexuales siempre dicen nos atacan directamente. No, hay cristianos que sí, de verdad, atacan al homosexual, se van sobre de él. Cuando si nosotros vemos precisamente la lista de pecado, que vamos a ver precisamente en el video de 1 Corintios, cuando sigamos la lectura de la palabra del 4 al 6, viene una lista de pecados, y no es la primera, es la sexta, la de los homosexuales, pero habla de los ladrones, de los adúlteros,
de los avariciosos. Entonces, ¿por qué el cristiano se acerca al avaricioso, al adúltero, y le habla de la palabra y al homosexual lo rechaza? Eso es incorrecto. Y también el verdadero cristiano no ataca, sino que comparte. ¿Cómo voy a compartir la palabra si mi actitud religiosa los aleja? Yo no hago amistades, no creo puentes, y de pronto la gente dice, este es un religioso, mejor háganse a un lado, y se hacen a un lado, y cuando van a escuchar, dice la Escritura, que cómo irán si nadie les predica. Entonces, y dice también, de hecho, ahí en Corintios, dice que cuando yo les dije, dice Pablo, que se alejaran de esas personas que son de este tipo, precisamente dice, no les dije que se alejaran de las personas que se comportan así, porque se tendrían que salir de este mundo, sino que yo lo que dije es que personas que dicen ser cristianos y que viven de esta manera, con ellos ni comer juntos. Entonces, está hablando de hacernos a un lado, pero las personas que ya recibieron a Cristo y que siguen queriendo vivir de la manera incorrecta, que se les hace fácil vivir de esa manera y decirse cristianos, que dan un mal testimonio, que va a dar un mal ejemplo, pero realmente no es contra las personas de afuera. Contra las personas de afuera tenemos que ser amigos, acercarnos, aconsejarles, ser influencia positiva para ellos, pero no buscar que nos rechacen o nos alejen porque somos religiosos. Entonces, el Señor se acerca precisamente a que tengamos un cambio. Y entonces, Dios a quien ama reprende, dice la Escritura. Entonces, Dios estuvo llamándole la atención una y otra y otra y otra vez a Acab, pero Acab no quería escuchar. Entonces, cuando le dice que si hay alguien, le dice a Josafat, es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo, no habla así el rey, o sea, no esté diciendo eso de que siempre le profetiza para mal. Dios le quería profetizar para bien, pero le pedía que hubiera obediencia, que caminara con él. Entonces dice, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos, en la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Esto lo vemos esta escritura la vemos en en ambos libros, en Primera de Reyes y en Segunda de Crónicas. Y bueno, continúa diciendo, y Sedequías, hijo de Kenaana, que se había hecho cuernos de hierro, decía así dice el Señor, con esto sacudirás a los arameos hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban así diciendo, sube a Ramot de Galaad y tendrás éxito, pues el Señor le entregará en manos del rey. Entonces vemos que todos los profetas, los 400 profetas, estaban diciendo que fuera la guerra que iba a ganar. Entonces el mensajero dice que fue a llamar a Micaías y le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos y le hables favorablemente. Entonces vemos que le dicen, diles, o sea, como les decía, quieren endulzar el oído, dile lo que él quiere escuchar. Y Micaías responde, pero Micaías dijo, vive el Señor, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Y cuando llegó al rey, el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a Ramón de Galaad a pelear o debo desistir? Y él respondió, sube y tendrás éxito porque serán entregados en tu mano. Entonces el rey le dijo, ¿cuántas veces he de tomarte el juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? ¿Por qué se enojó Acab? Bueno, nosotros leemos de corrido la lectura y no nos damos cuenta de las expresiones, pero en realidad la plática fue así. Y cuando llegó al rey, el rey le dijo a Micaías, ¿iremos a Ramón de Galaad a pelear o debo desistir? Y él le respondió, sube y tendrás éxito porque serán entregados en tu mano. Entonces el rey le dijo, ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Entonces vemos que la molestia de Acab fue porque Micaías se lo dijo con ironía, sube y el Señor te va a dar la victoria. O sea, estaba burlando, realmente le estaba hablando de una manera irónica. Y se enoja por eso y dice, ¿cuántas veces te he dicho que me digas la verdad en el nombre del Señor? Bueno, pues siempre le decía la verdad, pero él quería escuchar espíritu de mentira, y esto lo vamos a ver precisamente en su respuesta de Micaías. Micaías le da 2 profecías. La primera, y él respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor, y el Señor dijo, estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Porque precisamente lo que le estaba diciendo al decirle, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor,
Y el Señor dijo, esto no tiene pastor que cada uno vuelva a su casa en paz. Le está diciendo, vas a morir. Y el pueblo de Israel va a regresar derrotado a su casa. Por eso le dice, ¿no te dije que siempre me profetiza lo malo? Respondió Micaías, por tanto, escuchad la palabra del Señor. O sea, cuando escuchó esto, le dijo Micaías, por tanto, escuchad la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra, y entonces se adelantó un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo lo induciré. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, lo inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora, he aquí el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Ahora, pregunta, ¿el Señor manda espíritu de mentira? Muchos podrían decir no y hasta escandalizarse. Pues vemos aquí que sí. Vemos que efectivamente, pero no fue que él quisiera. Él le mandó a Elías, le mandó a Micaías muchas veces, le mandó a otros profetas, y Acab nunca no quiso entender, no quiso escuchar. Y entonces vemos que el Señor, pues llega el momento en que se harta y dice, bueno, entonces, ¿quién lo inducirá para que vaya a la guerra y muera? Ya había decidido el Señor que muriera. ¿Por qué? Porque no quería entender, no quiso entender. Él ya demostró que él no quería aceptar la corrección del Señor, pero el Señor lo amaba y por eso se tardó años. No fue 1 ni 2 años los que tardó en decidir que muriera, sino que estuvo primero llamándole la atención y no quiso. Ese es el destino de aquel a quien Dios le lleva una y otra vez la atención y lo ama, porque Dios corrige al hijo que ama, ya lo vimos, pero el hijo no acepta, no entiende, y entonces el Señor dice, bueno, ¿quieres escucharme el espíritu de mentira? Pues te voy a dar espíritu de mentira. Y entonces vemos aquí algo bien importante. Muchos piensan que Satanás y los ángeles caídos no van al cielo, al trono de Dios, pero vemos aquí que dice todo el ejército de los cielos. ¿Cuáles cielos? Primer, segundo cielo, tercer cielo. Bueno, se dice que hasta 7 cielos, ya eso ya lo explicaré en otro tema, pero en el tema de los 3 cielos, en el tercer cielo están los ángeles caídos, en el segundo cielo están los ángeles de Dios. Dice todo el ejército de los cielos, estaba el ejército de los ángeles caídos y el ejército de los ángeles de Dios. Y vemos que todos estaban en el trono de Dios. Dice, estaban a la derecha y a la izquierda. A la derecha estaba todo el ejército de los ángeles de Dios y a la izquierda el ejército de los ángeles caídos. Y entonces el Señor estaba hablando con todos y dice, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y todos estaban opinando, pero de pronto uno se puso delante del Señor y le dice, yo lo induciré. Y el Señor le dice, ¿cómo? Y respondió, saldré y seré un espíritu de mentira. Ahora, cuando la Biblia dice un espíritu, está hablando de ángeles caídos. Cuando dice ángeles o hijos, de alguna manera, en algunas veces les dice así, está hablando de ángeles. Entonces, los ángeles caídos era un ángel caído el que se acercó y le dijo ser un espíritu de mentira, porque además un ángel de Dios no miente. Entonces, será un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, lo inducirás y también prevalecerá. Le dio permiso. Dice, ve y hazlo así. Y ahora, he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Hoy vemos que estamos en un tiempo en el que se han perdido los valores y la gente es más fácil. Yo recuerdo de niño, y aún en la iglesia tradicional, primero, lo que nos enseñaron nuestros padres lo creíamos automáticamente. Nosotros creíamos en todo lo que nos enseñaron y no poníamos en tela de juicio lo que decían, aunque su ejemplo no era tan correcto como enseñaba su iglesia. Segundo, en aquel tiempo los valores de un verdadero de la iglesia tradicional eran parecidos a los de la iglesia cristiana. Lo único que nos diferenciaba en realidad de un verdadero católico, no de un católico creyente, sino de un verdadero católico y un cristiano verdadero, era que nosotros no adorábamos ídolos, imágenes, pero los valores eran los mismos. Hoy está muy parecida también la iglesia católica con la iglesia cristiana, pero contrario en que ya no hay valores, en que ya no siguen esos mismos valores, en que se han dejado llevar por el mundo, en que viven como el mundo quiere y en que creemos ahora más lo que dice un estudiado, una persona de filosofías, y ya sabemos que la filosofía es un montón de verdades sostenidas en una mentira.
que creer lo que se nos enseña por medio de la palabra. Ya es mucho más fácil. Hoy, para el tiempo de hoy, la generación de hoy, la única manera en que podrían creer en Dios es que vieran un milagro y que lo vieran aparecerse. Si no, de otra manera, ellos creen en enseñanzas huecas y vacías. Este tiempo, hoy cuestionan todo, no creen nada, y tendrían que ver eso para poder creer en Dios, cuando la fe viene por el oír, no por el ver. Un verdadero hijo de Dios cree por oír. Después nos deja ver el Señor, es una realidad, pero nuestra fe creció por el oír, no por el ver. Entonces, tenemos que entender que precisamente el hecho de que el diablo fue poco a poco, fue con espíritu de mentira, y la gente fue a buscar mentira y quiso creer mentira, y hoy están tomando como verdad la mentira, hoy se toma como bueno lo malo, malo lo bueno, eh, y bueno, estamos en un tiempo en que se han perdido los valores. Y entonces, pues el Señor dice, este mundo quiere escuchar mentiras, pues les voy a enviar mentiras. Entonces, continúa diciendo, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿cómo pasó el Espíritu del Señor de mí para hablarte a ti? Esto lo vemos precisamente mucho en las iglesias. De pronto hay profetas que profetizan incorrectamente, mentiras. De pronto dicen, y no aceptamos uno por respuesta. Pues ¿quién eres tú para decirle al Señor lo que tiene que hacer? El Señor en su libre albedrío va a hacer lo que Él quiera hacer, se va a mover como Él quiera. O hay quienes dicen, es que yo decreto. Hay una diferencia, hay quienes también una declaración, porque dice que nuestra boca tiene poder, la confunden con decreto y dicen que es totalmente malo. No, decretar sí, porque yo no puedo decretar porque es la voluntad del Señor la que se hace y no la mía, pero declarar sí, mi boca tiene poder y Dios sabrá si la respalda o no. Si yo voy caminando en los caminos del Señor, Dios va a respaldar la palabra y entonces se va a cumplir. Entonces yo puedo declarar, pero no decretar. Y yo puedo tener la confianza de que si Dios lo que yo declare no se hace, es porque Él no quería. Pero si Él ve que yo voy alineado con Él, pues lo va a respaldar y se va a cumplir. Entonces, esa es la diferencia de decretar y declarar. Pero vemos que aquí se enoja y le dice, ¿de dónde Él era el líder de 400 profetas. Y dice, ¿de dónde se me fue el espíritu para estar en ti? Y respondió Micaías, aquí tú lo verás el día que entres en tu aposento interior para esconderte. Estaba profetizando también en contra de Micaías, que iba a terminar escondiéndose porque iba a ser perseguido, obviamente. Y el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y devolverlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decid así, dice el rey, echad a este en la cárcel y alimentadlo con poco pan y poca agua hasta que yo vuelva en paz. El premio de Micaías, por decir la verdad, estar preso con poco pan y poca agua. ¿Qué le pasó a Jeremías? Lo mismo, lo apresaron. Ese era el premio, es el premio por decir la verdad, que se te pongan en contra, aún hasta los que te estiman, aún hasta los que te quieren, te pueden dar la espalda, atacar, contradecir, porque haces la voluntad del Señor. Y entonces vemos que lo manda a la cárcel, y Micaías responde con valor, si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y añado, oíd pueblos todos, escúchenlo todo lo que estoy diciendo. Les dice, si él regresa vivo, Dios no habla por mí. Obviamente vemos que la historia nos dice, y vamos a continuar leyendo, dice el versículo 28, y subió el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, contra Ramón de Galaad, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales. Y el rey de Israel se disfrazó y entraron en la batalla. Qué casualidad. Se supone que él no creía en Micaías, pero él, bien astuto, dice, como Aram va a querer atacar al rey de Israel, pues que Josafat vaya con sus ropas reales y yo me visto como cualquiera, para que sea confundido. Ahí es donde ves a los amigos. Josafat ahí va de tonto a confiar en Acab, acompañarlo en una guerra que no le correspondía, y va vestido de rey, y obviamente pues a quien iban a querer atacar era al rey. El ajedrez nos lo muestra, ¿no? Cuando muere el rey se acaba el juego, aun cuando haya muchos soldados, todavía tengas muchos peones, quizás tienes a los alfiles, quizás tienes las torres, los caballos, pero muere el rey, jaque mate. Entonces, bien inteligente, el rey de Israel se va vestido de diferente,
y le dice, tú ponte tus ropas reales, y él se disfraza, ¿no? Y Josafat no se dio cuenta de la trampa que le estaba poniendo a Acab. Dice, pues que de que se lloren en mi casa, que lloren en la tuya, mejor que lloren en la tuya. Dicho mundano, ¿no? Y acá, Josafat ahí va de tarugo a hacerle caso y no se da cuenta de que Dios no estaba respaldando ni que fuera con él, ni que lo hubiera visitado, ni que le acompañara en la guerra, ni que se vistiera él de ropas reales y el otro se disfrazara para que él muriera, ¿no? Pero el rey de Aram había ordenado a los capitanes de sus carros diciendo, no peleéis contra chico ni contra grande, sino solamente contra el rey de Israel. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Y se desviaron para pelear con él, pero Josafat clamó y el Señor vino en su ayuda y Dios lo apartó de él. Entonces vemos que aunque cometemos una y dos y tres veces errores, todos los cristianos cometemos errores, no hay uno que no peque, si no la palabra de Dios sería mentirosa y Dios no es hombre para que mienta. No hay uno que no peque. Nosotros también pecamos los cristianos, pero los cristianos clamamos al Señor y el Señor responde nuestra ayuda, pero tenemos que mostrar que somos. Josafat vivió de una manera correcta delante de Dios y por eso Dios lo respaldó. Y entonces cuando es atacado y lo iban a matar, clamó al Señor y él vino en su ayuda y se apartó. Dios los apartó de él, pues al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. ¿Cómo se dieron cuenta? A ver, en aquel tiempo no había fotografías, en aquel tiempo no había videos, no había forma de que muchos de los soldados pudieran conocer al rey de Israel. Simplemente veían a un israelita vestido de ropas reales, es el rey, pero el Señor les mostró que no era el rey y que no era el rey que buscaban. Entonces dejaron de pelear contra él. Y después, versículo 33, un hombre disparó su arco al azar. O sea, ni siquiera apuntó a nada, simplemente, pues sí, cuando están en la guerra lo lanzan los arcos hacia arriba, bueno, en aquel tiempo, porque ahora ya es con bayonetas, con otros tipos de armas diferentes, bueno, lanzan las flechas. No sé si han visto las películas como la de 300, donde todo el ejército, todos los flecheros lanzan las flechas al aire y al ir cayendo entre el montón empezaban a caer y caían muchos soldados. No estaban apuntando a alguien directamente, sino al caer la flecha entraba directamente, se incrustaba en alguna persona y la mataba. Entonces eso fue lo que hizo uno de los flecheros, simplemente lanzó la flecha. Un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura, casualmente, pero en Dios no hay coincidencias, hay diosidencias. Entre la juntura de la armadura entra la flecha y entró y le atravesó el corazón. Entonces, y él dijo al cochero, da la vuelta y sácame de la batalla porque estoy gravemente herido. Pero la batalla arreció aquel día y el rey de Israel fue sostenido en el carro frente a los arameos hasta la tarde y murió al ponerse el sol. Micaías había pronosticado que él moriría. Bueno, pues murió. Se cumplió y entonces aquí termina la historia de Acab en Segunda de Crónicas, pero en Primera de Reyes continúa. Dice, pero la batalla arreció aquel día y el rey fue sostenido en su carro frente a los arameos y al atardecer murió y la sangre de la herida corría hasta el fondo del carro. A la puesta del sol pasó un grito por el ejército que decía, cada hombre a su ciudad y cada uno a su tierra. Dice que iban a ir como ovejas sin pastor, fue lo que profetizó Micaías y se cumplió. Murió pues el rey y fue llevado a Samaria y sepultaron al rey de Samaria, lavaron el carro junto al estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y así allí se bañaban las rameras como forma de la palabra que el Señor había hablado. Los demás hechos de Acab y todo lo que hizo, la casa de marfil que edificó y todas las ciudades que edificó, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Durmió pues Acab con sus padres, sus hijos Josías reinó en su lugar. Ahí termina la historia de Acab. Acab murió, pero bueno, vemos la diferencia entre Acab y Josafat. Josafat continúa la historia en Segunda de Crónicas, dice la palabra en el capítulo 19. Entonces Josafat, rey de Judá, regresó en paz a su casa en Jerusalén. En paz, regresó en paz. Amén. Regresó en paz. Y salió a su encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿vas a ayudar al impío y llamar a los que odian al Señor y con esto traer sobre ti la ira del Señor? O sea, Dios le estaba llamando la atención por haber ido
a ver a una persona que no tenía que haber ido a ver, por haberle ayudado, por haber entrado a la guerra sin haberle pedido dirección al Señor. Sin embargo, se han hallado cosas en ti buenas, porque has quitado las aceras de la tierra y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y habitó Josafat en Jerusalén y volvió a salir por entre el pueblo desde Beerseba hasta la región montañosa de Efraín, y lo hizo volver al Señor Dios de sus padres. Puso jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, pues no juzgáis en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor que está con vosotros cuando hacéis justicia. Ahora pues que el temor del Señor esté sobre vosotros, tened cuidado en lo que hacéis, porque el Señor nuestro Dios no hay injusticia ni excepción de personas ni soborno. Ahora, muchos podrán determinar aquí, bueno, entonces el resultado de acá fue morir tempranamente y el resultado de Josafat fue vivir muchos años. No es cierto, ese no fue el resultado fue, acá no fue salvo, no importaba si moría en ese momento, años después, porque de todas maneras no iba a aceptar la palabra del Señor y no iba a ir al cielo, no importaba dónde, él buscó su propia muerte, no Dios. Dios lo quiso salvar y Dios le mandó una y otra vez profetas para llamarle la atención y no quiso escuchar. Y por otro lado vemos a Josafat, que sí tuvo consecuencias, fue un profeta y le llamó la atención por haber hecho lo incorrecto y le hizo ver que había hecho mal, pero fue respaldado por Dios, fue bendecido y obviamente fue salvo. Amén. Porque bueno, la historia de Josafat continúa y vemos los resultados que tuvo Josafat. Entonces sí hay una diferencia entre el que busca a Dios y el que no busca, pero Dios quiere que todos se salven. Por eso fue una y otra vez hablar con Acab y a decirle que estaba mal, pero él no quiso escuchar. Entonces, bueno, esa es la gran diferencia. Tenemos que aprender, es una historia de amor. O sea, dice la escritura precisamente, y vamos a volver a leer esta escritura, Hebreos, el versículo 7, que, bueno, vamos a leerlo desde el 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Entonces es para vuestra corrección. Muchos dicen, ¿por qué este sufrimiento? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué este problema? Para corregirte, para que aprendas, para que busques del Señor. Muchos quieren creer en el Señor hasta que se les aparezca. Y Dios te manda una y otra vez llamadas de atención para que creas en Él, para que te acerques y tengas... Lo dijo Moisés, que fue palabra del Señor que dijo por medio de Moisés, cuando les dio la maldición y la bendición. Y aquí tienes la maldición y la bendición, escoge la bendición para que vivas muchos años, para que recibas la bendición del Señor, para que no traiga maldad sobre ti, para que no traiga maldición sobre tu vida. Y aquí lo vemos prácticamente. ¿Qué escoges? ¿Tener la bendición del Señor como Josafat o tener la falta de salvación, la muerte de Acab? ¿Qué escoges? Dios te ha estado llamando una y otra vez. Te ha hablado quizás por sueños, quizás por una prédica, por una palabra, ya sea por una persona cristiana o no cristiana. Puede ser, Dios usa los medios que Él quiere. Quizás fue un letrero, un mensaje en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, no sé, pero Dios te ha estado llamando una y otra vez. ¿Qué escoges? ¿La bendición o la maldición? Busca los caminos del Señor. Busca los caminos del Señor y vas a ver. Yo te puedo decir que con mi propia vida yo he probado ambas, así como hubo un rey de Israel que fue malo muchos años, que Dios le llamó la atención y al final de su vida buscó de Dios. Amén, gloria a Dios. Así pasó en un servidor que conocí de Dios. Dios me utilizó para servirle, le di la espalda, caí en pecado. El Señor me mandó muchas situaciones como Acab para que yo me arrepintiera. Lo bueno de todo esto es que abrí los ojos, entendí lo que estaba mal en mi vida, busqué del Señor y hoy me tiene el Señor en otro lugar, muy, muy distinto, muy diferente. Pero lo mejor de todo no es cuánto viva hoy, porque como dijo Pablo, hoy puedo morir o puedo morir entre 100 años. O sea, dice él, yo no sé qué es mejor para mí, si vivir o morir, porque si muero estoy en la presencia del Señor, pero si vivo, vivo para Cristo. Entonces, esa es la gran diferencia. No importa si muero hoy o no. Yo tengo que estar preparado para morir hoy o dentro de 100 años, como el Señor quiera. Pero
lo que yo tengo que tener es la seguridad de mi salvación. Que el día que yo muera hoy o dentro de 20, 30, 40, 50 años sea con la seguridad de dónde voy. Muchos piensan que no hay nada, que después de la muerte no hay nada. Si no hay nada, si es verdad lo que ellos dicen, no se pierde nada, no pasó nada. Pero si es verdad lo que dice Cristo, no yo, Cristo, de que hay una vida después de la muerte y solamente los que hayan buscado al Señor de todo corazón estarán en el cielo, en la nueva tierra que va a existir, pues sí hay una gran diferencia, porque el cómo vivas hoy determina dónde vas a estar en la eternidad. Y los mismos científicos ya descubrieron que fuimos hechos para ser eternos. Ellos no se dan cuenta, no entienden por qué después de los 33 años el cuerpo del hombre ya no se regenera igual y empieza a envejecer, porque fuimos hechos eternos. Entonces, si Dios implantó, dice la palabra, la eternidad en nuestras vidas, es para que vivamos una eternidad, pero tú escoges dónde quieres vivir esa eternidad. Espero que haya sido de bendición esta palabra para tu vida. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, le doy gracias, Padre, por esta palabra. Le pido, Señor bendito, a todos aquellos acá que van a ver este video, Señor bendito, cristianos o no, Padre bendito, que llegue a su corazón, que les dé revelación y entendimiento para que puedan empezar a buscar, Señor bendito, de su rostro y aprender de usted y caminar en sus bendiciones, Padre bendito. Yo tuve que ver, sí, situaciones fuertes, milagros en mi vida, para bien y para mal, para que yo creyera. Y le pido una vez más perdón por ello, aunque sé que usted ya me perdonó, Señor bendito, porque yo fue hasta que realmente sentí su presencia y platiqué con usted cuando creí. Perdón, Señor bendito, porque yo tenía que haber creído sin ver, por todo lo que usted me había dicho, por medio de otras personas, por medio de la Biblia, Padre bendito. Pero aquí estoy, gloria a Dios. Y hoy es tiempo de salvación para aquel que no ha creído, Señor bendito, y que espera ver para creer, Señor bendito. Yo le pido que traiga revelación a su corazón, porque no tienen que pasar por lo que yo pasé o por lo que pasó acá, Padre bendito, para vivir una vida correcta delante de usted y para tener una salvación segura, Padre bendito, en la eternidad. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, Padre bendito. Bendigo a las personas que están escuchando. Yo declaro que esta semilla está siendo guardada en el corazón de cada uno de los que ha escuchado esto y que va a germinar a su tiempo, Señor. No hoy, la semilla no se recoge el fruto el mismo día que se siembra, pero en un futuro se sembrará, Padre bendito, se cosechará. Gracias, le doy toda la gloria y la honra y todo esto se lo doy en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues como siempre, les doy gracias por tomarse su tiempo de ver este video. Les pido que me regalen un like, que puedan compartirlo para que otros también puedan recibir esta bendición, y les pido que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Todos los comentarios los estaré leyendo y bendigo sus vidas, y pues nos vemos a la próxima. Chao.